tema que vamos a presentar dentro de este evento, también organizado por el Colegio Médico del Perú, Huaraz, va a ser gasto cardíaco a muy alta altitud. El motivo de esta charla de hemodinamia es profundizar el conocimiento acerca de la medicina de altitud. Primero, haciendo la precisión que el término más adecuado es medicina de altitud, no así de altura, ya que altura hace referencia a la diferencia de distancia que existe entre el piso y hasta un punto en particular. Por eso yo tengo una altura de 1,74 metros. Un edificio tiene una altura de 80 metros, a diferencia de altitud, cuyo significado se relaciona a la diferencia que existe entre el nivel del mar y un objeto en particular, por ejemplo, un avión. Un avión viaja a cierta altitud, no a cierta altura. Por ejemplo, 30.000 pies, 15.000 pies, así como las ciudades. Las ciudades se encuentran de esta manera a cierta altitud sobre el nivel del mar y no a altura. Esta es la cascada del oxígeno a nivel del mar, que se encuentra en muchos libros de fisiología, donde sabemos que la presión barométrica o atmosférica, que es lo mismo, para fines prácticos es de 760 milímetros de mercurio, de los cuales debemos restar la presión de vapor de agua a temperatura corporal, que es la presión del agua que se queda, que se evapora en el tracto respiratorio superior, básicamente en lo que conocemos como espacio muerto anatómico, que corresponde a 47 milímetros de mercurio, por lo cual, al restar 760 milímetros de mercurio, menos 713 milímetros, menos, perdón, 47 milímetros de mercurio, tenemos una presión efectiva de 713 milímetros de mercurio. Ahora, a partir de esta presión efectiva podemos extraer lo que es el 0,21, que corresponde a la presión inspiratoria de oxígeno. Noten ustedes que no me estoy refiriendo a la fracción inspiratoria de oxígeno, ya que la fracción inspiratoria de oxígeno corresponde al 0,21 en concentración. O sea que la fracción inspiratoria de oxígeno, concentración de oxígeno, es de 21% a nivel de el Himalaya, a nivel de los Andes, a nivel de Cancún, de Miami. Eso no varía. No es que tengamos menos oxígeno, y eso es muy polémico, ¿no? Cuando vienen a jugar equipos de fútbol, sobre todo de Chile, Argentina, Brasil, se menciona de una manera muy coloquial que tenemos menos oxígeno aquí en la altitud. No es que tengamos menos cantidad de oxígeno, lo que tenemos es menos presión inspiratoria de oxígeno, que evidentemente deriva de lo que es la presión barométrica. Luego de obtener la presión inspiratoria de oxígeno, que en este caso es el 21% de los 713 milímetros de mercurio de presión efectiva, resulta una presión inspiratoria de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. Es la presión inspiratoria de oxígeno, la cual evidentemente genera un gradiente de presiones que permite que el oxígeno pueda penetrar y llegar hasta la mitocondria para generar oxígeno, para generar energía a partir de oxígeno. El metabolismo aerobio, ¿verdad? En ese sentido, la presión inspiratoria de oxígeno se transforma en una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Posteriormente, la presión a nivel de la sangre capilar terminal pulmonar es de 96 milímetros de mercurio. En sangre arterial sistémica es de 90 milímetros de mercurio. Por eso la gasometría arterial tiene 90 milímetros de mercurio, generalmente de PO2 o de presión parcial arterial de oxígeno, y disminuye a 2 milímetros de mercurio a nivel tisular, prácticamente intracelular, y llegando hasta la mitocondria con un valor menor a 1 milímetro de mercurio. Y ustedes pueden ver que este gradiente de presiones o cascada del oxígeno es lo que permite que el oxígeno difunda hacia el interior de la mitocondria. ¿Qué pasa a nivel de la altitud, particularmente a nivel de 4.150 metros sobre el nivel del mar? La presión barométrica no es de 760 milímetros de mercurio, sino que es de 453. ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo práctico, es como la piscina. En una piscina, las moléculas de agua que se encuentran en la parte inferior son las que soportan el peso de las moléculas de agua que están por encima. Por eso cuando nos zambullimos, cuando buceamos, comienza a molestar el oído, el tímpano, ¿verdad? Lo que sucedió lastimosamente con el caso, pues, del sumergible Titán. Mediante vamos incrementando cada 10
metros hacia abajo en el agua, en el ejemplo del agua, aumenta una atmósfera, aumenta 760 milímetros de mercurio, imagínense ustedes. Volviendo a lo que es la altitud, nosotros tenemos en ese caso 453 milímetros de mercurio menos que 760 de presión barométrica. Restando los equivalentes 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua a temperatura corporal, o sea, 37 grados, tenemos una presión efectiva de 406 milímetros de mercurio. Entonces estamos en un ambiente de hipoxia barométrica o hipoxia hipovárica, que es lo mismo, dependiente de la presión atmosférica, ¿verdad? Pero existe la misma cascada de manera proporcional. La presión de oxígeno, la presión inspiratoria de oxígeno, o sea, el 21% de esos 406 milímetros de mercurio corresponden a 85 milímetros de mercurio. Noten ustedes la diferencia con los 150 milímetros de mercurio de presión inspiratoria de oxígeno que existe a nivel del mar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes sacan una relación porcentual, nosotros vivimos, funcionamos, nos reproducimos, trabajamos con únicamente el 57% de la presión inspiratoria del nivel del mar. Imagínense, estamos tan alto que casi manejamos la mitad de la presión inspiratoria. Obviamente hay ciudades que se encuentran a mayor altitud, como Cerro de Pasco, en Perú, como también la meseta tibetana, que está por encima de los 5.000 metros. Pero las ciudades tienden a tener una población migrante, una población itinerante muy pequeña, 50.000 pobladores, 30.000 pobladores, a comparación de la ciudad del Alto, donde tenemos 1.2 millones de población, constituyéndose así en la ciudad más grande, más poblada, a mayor altitud del mundo, como el laboratorio para investigar de manera natural los fenómenos relacionados a la hipoxia barométrica o hipovárica en medicina humana. Entonces, a partir de estos 85 milímetros de mercurio de presión inspiratoria de oxígeno, a nivel alveolar, para nosotros es normal, de manera matemática, el tener 57 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, que disminuye a 54 en sangre capilar terminal pulmonar, a 51 en sangre arterial sistémica, a 1.2 en sangre a nivel tisular o intracelular, y de igual manera menos a 1 milímetro de mercurio a nivel intramitocondrial. Obviamente igual funcionamos con el metabolismo aerobio, produciéndose en el ciclo de Krebs las moléculas de ATP que nos hacen funcionar, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros cambios más importantes, que funcionamos con una hipoxia hipovárica muy importante. Tanto así que nosotros debemos ajustar nuestros objetivos de tratamiento. Y en relación al COVID-19, nos hemos tomado el trabajo de poder ajustar los valores para distrés respiratorio agudo. Aquí hay algo muy importante. Lo que se ajusta no son los valores del paciente, lo que se ajusta son los valores criterio para denominar distrés leve, moderado o severo. Repito, porque es un error muy común. No se ajusta la PAFI o el índice de Kirby o el índice entre la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno del paciente. Lo que se ajusta son los límites para definir distrés leve, moderado y severo. De esta manera, a nivel del mar, todos manejamos o manejábamos que el distrés leve es menor a 300 de PAFI, de este índice entre la presión parcial del oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Distrés moderado cuando la PAFI es menor a 200 y distrés grave cuando la PAFI es menor a 100. Noten ustedes que en la ciudad del Alto, sacando esta relación en virtud a los valores de la gasometría arterial, específicamente la presión parcial de oxígeno, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, se considera distrés leve como una PAFI entre 120 a 179, para ser prácticos, menor a 180. Distrés moderado menor a 120 y distrés grave menor a 60, porque sería un error que nosotros apliquemos estos valores de la costa para nosotros. ¿Por qué? Porque el valor normal de PAFI para nosotros, según la gasometría, es 276, lo cual significaría que vivimos en un distrés leve toda la vida, lo cual no es cierto. No tenemos insuficiencia respiratoria, vivimos tranquilos sin aporte de oxígeno.
Hemos tenido la oportunidad de participar en la elaboración de guías para el manejo de COVID-19, así como las guías de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en unidades específicamente de terapia intensiva en nuestro país. En ese sentido, también les recomiendo puedan consultar lo que son importantes guías, como en este caso, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, donde personas que viven a nivel del alto y que no se ausentaron por más de 2 semanas durante el último año. En ese sentido, es que los valores de gasometría arterial son diferentes para nosotros a 4.150 metros. El valor del pH es de 7.43. ¿Y por qué es tendiente a la alcalosis? Ya que la PO2 o la presión parcial de oxígeno es de 58.69. Esto ya medido de manera clínica práctica con pacientes. Recuerden que era 57 según el cálculo proporcional. Ven ustedes que no está muy lejos, pero tomando en cuenta las muestras de pacientes en la vida real, digamos, de forma práctica, es de 58.69. Recuerden que la definición de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica menciona que la PO2 se encuentra por debajo de 60. Ahora nosotros, reitero, estamos con una PO2 de 58, lo cual significaría que estamos con insuficiencia respiratoria de por vida. No es así, es nuestro valor normal. De igual manera, esta hipoxia hipovárica o barométrica estimula los receptores a nivel del callado aórtico, a nivel carotídeo, y lo que provoca es una hiperventilación relativa a expensas del volumen tidal. Está descrito que anatómicamente los pobladores de la altitud tenemos un diámetro anteroposterior torácico más amplio, así como volumen tidal más alto. Entonces, al estimularse la respiración, lo que hacemos es hiperventilar de forma relativa a comparación del nivel del mar. Por eso nuestro nivel de CO2 no es 30-40, sino es de 26.14. De igual manera, tiene que haber cambio en el bicarbonato, porque existe la ley que se llama siga la flecha. Si disminuye el CO2, también disminuye el bicarbonato para mantener el pH en límites de la normalidad, ¿verdad? La saturación es suficiente con 91, la hemoglobina es de 16.25, diferente de los 14 que se registran a nivel del mar, y el lactato es de 1.82. Excelente pregunta que muy frecuentemente me hacen, ¿por qué el lactato es normal si tenemos menos presión de oxígeno, verdad? Porque la mitocondria tiene enzimas que están en descripción aún, que le permiten metabolizar de forma más efectiva lo que es el metabolismo hidrocarbonado, evitando que se pueda acumular lactato, o sea, derivarse hacia lo que es el metabolismo anaerobio. Esa es una interesante hipótesis que hay que comprobar. Y somos tan curiosos que les doy también este regalito. Lo que hicimos es simplemente agarrar 30 mujeres embarazadas con embarazo normoevolutivo que terminó con eh, productos vivos, que terminó sin complicaciones. Y lo que hicimos fue tomarles gasometría arterial durante su control prenatal en diferentes momentos del embarazo. Entonces tenemos una muestra importante de gasometría arterial de pH de 7.452. Noten ustedes que de entrada ya es alcalótico el pH. ¿Y por qué? Básicamente porque sumado a la estimulación de la hipoxia hipovárica, lo que tenemos es la estimulación de la progesterona como hormona del embarazo, ¿verdad? Ustedes saben que la progesterona es un estimulante respiratorio a nivel del bulbo, a nivel del núcleo respiratorio en el tronco encefálico. Entonces, sí es una realidad que sumado a la fisiología de la adaptación de la altitud, también la paciente embarazada respira y exhala mayor cantidad de CO2, haciendo que el pH sea prácticamente alcalótico. La PO2 es de 65, la PCO2 es de 24, lo que me refería, ni siquiera es de 26 y ni se aproxima de los 30-40 a nivel de la costa, sino que ya es de 24 milímetros de mercurio. El bicarbonato es de 20, saturación de 91 de igual manera, hemoglobina de 14, menor gracias a la anemia fisiológica del embarazo. El lactato sigue en los parámetros normales por debajo de 2 milimoles por litro, de 1.32 y la PAFI es de 310. Esto es muy importante porque, noten la anterior diapositiva, nos permite establecer valores a través de un desvío estándar por debajo y por encima del promedio, estableciendo un límite inferior
y un límite superior, por ejemplo, para la saturación de oxígeno. Nosotros no debemos saturar 99% o 98%, sino que es suficiente entre 89 y 95%, porque no solamente la hipoxemia trae complicaciones, sino también la hiperoxemia. En paciente intubado, ventilado, peor aún. Desnitrogenizamos ese alveolo, producimos radicales libres, radicales superóxido, con disfunción de los neumocitos tipo 2, que son quienes producen el agente surfactante, y se producen atelectasias muchas veces como forma de biotrauma. Y eso nos pasa muy frecuentemente cuando utilizamos fracciones inspiratorias de oxígeno del ventilador mecánico muy altas en pacientes, reitero, intubados, relajados, sedados. Evidentemente no es lo normal. Esto me lleva siempre a recordar cuando yo tuve la oportunidad de realizar una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona. Yo veía un paciente que estaba posoperado de un cambio valvular y yo veía que saturaba 90% y yo estaba tranquilo. Y vino la capitán, la anestesióloga, que era quien se hacía cargo de la sala, y me llamaba la atención, me decía, oye, estás desaturando. No, pero satura no. Ah, es cierto, estoy en Barcelona a nivel del mar, a nivel del mar Mediterráneo. Aquí tienen que saturar 95, 96. Entonces, sí, entrando ya al tema del gasto cardíaco, les muestro, en primer lugar, lo que es, lo que es la investigación que tenemos en relación a los cambios respiratorios expresados en la gasometría arterial, ¿verdad? Y la saturación de oxígeno por pulso oxímetro, que son muy importantes para manejar incluso pacientes en sala, en emergencias. A lo que me refiero es que si yo tengo un paciente residente de la ciudad del Alto o residente de la ciudad de La Paz, reitero que no sería lo adecuado que yo busque saturaciones altas, PAFIs altas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es en cierta forma desperdiciar incluso oxígeno. Entonces, no olvidemos que toda esta parte de la gasometría y la disponibilidad de oxígeno también tienen su componente cardiovascular en el sentido del gasto cardíaco, que realmente es muy apasionante. ¿A qué se refiere el gasto cardíaco? Como muchos de ustedes ya deben saber, es la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo, si hablamos de circulación izquierda, ¿no? Que es expulsada por el ventrículo izquierdo por minuto. ¿Cómo se obtiene esto? Fácil, la frecuencia cardíaca en un minuto por el volumen sistólico. En ese sentido, el volumen sistólico tiende a ser 60, 70 mililitros en cada latido, ¿verdad? Digamos 70 para fines prácticos. 70 mililitros por 70 latidos por minuto nos da prácticamente 4.900. En ese sentido es que el gasto cardíaco se estima alrededor de los 5 litros minuto. Eso es gasto cardíaco. Yo prefiero el término de gasto cardíaco antes que débito cardíaco. Débito sí tiene mucha connotación bancaria, incluso creo, ¿no? Entonces, para hablar el mismo idioma podemos hablar de manera más propia con gasto cardíaco, ¿no? Ahora, existe lo que se denomina disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno, igual volviendo a hacer comparación, una comparativa con términos bancarios, pues es la disponibilidad de dinero, así por decirlo, ¿verdad? Que una persona tiene o que un banco tiene o que una institución tiene. Y el consumo de oxígeno, que es VO2, es evidentemente lo que se consume en cierto periodo. En este caso está calculado en mililitros por kilogramo por minuto en pacientes sanos, llegando a 200 mililitros por kilogramo por minuto de consumo de oxígeno en atletas. Entonces varía mucho en función de la actividad que haga la persona. Bueno, noten ustedes qué interesante simplemente recordar que las personas, los humanos, vivimos de glucosa y de oxígeno. No podemos vivir sin estos elementos. Si tenemos una glucemia de 5, 10 miligramos de cilitro, el paciente convulsiona, ¿verdad? Porque las neuronas son las células que más necesitan oxígeno y te puede terminar en una encefalopatía metabólica, en estado vegetativo, como una expresión de la necesidad que tienen algunos tejidos de la glucosa. Pero como no es el tema que estamos tocando actualmente, sin embargo, debemos recordar que la sangre también transporta glucosa, ¿verdad? Más allá de eso, volviendo al oxígeno, pues el oxígeno es un elemento vital para el humano. No hay nadie que pueda vivir 10 minutos sin respirar, ¿verdad? Porque se consume todo el oxígeno, se lastiman las células y mueren, y obviamente mueren los tejidos, los órganos y muere la persona.
En ese sentido es importante, como objetivo final de toda esta parte respiratoria cardiovascular, entender la disponibilidad de oxígeno, que no está muy bien estudiada y justamente es algo apasionante porque según mi punto de vista es el punto final para investigar la disponibilidad y el consumo de oxígeno de por qué nos hemos logrado adaptar a las grandes altitudes. Entonces, la disponibilidad de oxígeno, como dice el nombre, o transporte de oxígeno también se llama, en inglés está expresado mediante la abreviación DO2, fácil recordar disponibilidad de oxígeno, representa la multiplicación o el producto entre el gasto cardíaco, que ya hablamos, es 5 litros por minuto, por el contenido arterial de oxígeno. Y esto por una constante de 10 para lograr simplemente homogeneizar los datos. Porque el gasto cardíaco se expresa en litros minuto y el contenido arterial de oxígeno en mililitros por decilitro, para volver al litro. Bueno, entonces la disponibilidad de oxígeno se refiere a la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo por la cantidad de oxígeno que está contenida en cierta cantidad de sangre. Para ser concretos, va de 1000 a 1200 mililitros por minuto. Si bien el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, si a esto desglosamos la fórmula del contenido arterial de oxígeno que incluye la hemoglobina, es dependiente de la hemoglobina arterial, de la saturación arterial de oxígeno y también en cierta proporción muy pequeña, pero también se incluye en la fórmula la presión parcial de oxígeno, tenemos una cantidad de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que la persona tiene, como un promedio, ¿verdad? Y el contenido venoso, obviamente se refiere al contenido extraído de un catéter venoso central, se refiere a la cantidad venosa de la hemoglobina, por la saturación venosa de oxígeno, por la presión venosa del oxígeno, la cual resulta 15 mililitros por decilitro. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la diferencia que existe entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno se denomina diferencia arteriovenosa de oxígeno, que como ustedes pueden ver es de 5 mililitros por decilitro. Entonces, 20 menos 15 resulta 5. Hablando en porcentaje, o el índice de extracción de oxígeno, se conoce como el 25%. Vale decir que del 100% de oxígeno que sale por el ventrículo izquierdo, me quiero referir a la sangre que está oxigenada, el 25% de ese oxígeno se consume. Y es tan inteligente el cuerpo que permite reservar el 75% restante para poder oxigenar de forma segura el resto de los tejidos. Bueno, esa es la explicación de por qué muchas personas hacen pruebas bajo el agua, pueden estar 2, 3 minutos sin respirar bajo el agua, ¿verdad? Porque el organismo de esos atletas muy bien entrenados tiene un gasto cardíaco incluso bajo, eso es muy interesante, pero disminuye su metabolismo, disminuye la extracción de oxígeno y también aprende a utilizar este porcentaje de reserva, el 75% restante. Bueno, ahora, otra fórmula importante es la extracción de oxígeno, que ya la mencionamos, que es la resultante del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿verdad? Aquí tenemos entonces todo el meollo, todo el asunto final acerca de cómo funciona y cuál es el objetivo del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. El permitir que se transporte oxígeno, que se consuma oxígeno y que lógicamente se puedan recoger metabolitos de desecho de las células y tejidos, ¿verdad? Otro indicador muy importante es el índice respiratorio, que recién está siendo descrito, ha sido descrito hace un par de años, pero también es una tarea pendiente el que podamos describirlo a nivel de la altitud. ¿Cómo se extrae el índice respiratorio? Es el cociente. En el numerador tenemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno sobre, en el denominador, la diferencia o el delta PCO2. ¿Qué nos expresa este índice? En el numerador, la diferencia arteriovenosa de oxígeno lo que nos está explicando o lo que nos está representando es la perfusión por el aparato cardiovascular, ¿verdad? Porque si ese aparato cardiovascular es insuficiente en un paciente con insuficiencia cardíaca, en un paciente con un choque cardiogénico, va a existir deficiente perfusión. No se va a transportar suficiente oxígeno, ¿verdad? En términos sencillos.
Y en el denominador hablamos del delta PCO2, que no es como tal el motivo de la charla. Sin embargo, es importante recordar que el dióxido de carbono o el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, por lo cual es un indicador directo del metabolismo, porque lo que sucede es que el CO2 tiene que lavarse, tiene que eliminarse, ¿verdad? Y si tenemos de igual manera un bajo gasto cardíaco, si tenemos un metabolismo anaerobio incrementado o tenemos una actividad mitocondrial disminuida, va a incrementarse el delta PCO2. ¿Cómo se obtiene el delta PCO2? Es la diferencia entre el valor de CO2 a nivel de la vena cava superior, o sea, de la presión venosa central, menos el valor de CO2 a nivel arterial. Generalmente esta diferencia es de 6. Cuando excede de 6 milímetros de mercurio, pues hablamos de un estado de metabolismo anaerobio activado. Entonces, ven ustedes que de esta manera podemos acoplar la función cardiovascular con la respiratoria. Es un indicador muy interesante que nos da un valor entre 0.8 a 1.2 de manera normal. ¿Qué quiero expresarles con esto? Que si el gasto cardíaco es bajo, expresado en el numerador, el metabolismo también tiene que disminuir, porque si no, el índice se alteraría y sería mucho menor. Y al revés, si el gasto cardíaco está incrementado, como en el caso del choque séptico, y el metabolismo anaerobio o la actividad mitocondrial está muy disminuida, pues aumentaría y sería mayor a 1.2. Significa que el sistema cardiovascular está transportando oxígeno, pero que no se está utilizando. Bueno, entonces estos son indicadores muy importantes acerca de la disponibilidad de oxígeno y el gasto cardíaco, descritos obviamente a nivel del mar. Aquí tienen ustedes mi hospital, donde hemos realizado monitorización a un inicio con este dispositivo que se llama CardioQ. El CardioQ es un dispositivo de monitorización hemodinámica mínimamente invasiva porque lo que se hace es colocar una sonda transesofágica dirigida hacia el aorta descendente, ¿verdad? Se introduce entonces la sonda, que es un ultrasonido, dirigida hacia la aorta descendente y lo que se hace es estimar también estos valores de gasto cardíaco, resistencia vascular, este, volumen sistólico, ¿no? Ahí tienen a su servidor monitorizando justamente un paciente en estado crítico. Es un ejemplo de la monitorización que se puede realizar, como les digo, mínimamente invasiva, porque sí hay que introducir la sonda a esófago. Es muy molestoso, como ustedes pueden imaginarse. Prácticamente no se puede realizar en pacientes despiertos, ¿no? Porque introducir una sonda de un calibre importante por el esófago es muy molestoso. Entonces, generalmente se realiza durante una cirugía o obviamente en pacientes con terapia intensiva. En ese sentido, vean ustedes este paciente como un ejemplo, un gasto cardíaco de 5.9, un volumen sistólico de 46 que está disminuido, pero gracias al aumento de la frecuencia cardíaca, está compensando y me está dando un gasto cardíaco aceptable, un poquito por encima del promedio, ¿no? Pero lo que más nos interesa es el índice cardíaco. El índice cardíaco es simplemente ajustar el gasto cardíaco sobre el área de superficie corporal, dándonos así valores ajustados, individualizados a cada paciente. Porque un gasto cardíaco de 6, como en este ejemplo, no es lo mismo en un paciente que pese 40 kilos a otro paciente que pese 120 kilos, ¿verdad? En ese sentido es mejor ajustarlo mediante el índice cardíaco, mediante lo que es la superficie corporal. Aquí ven ustedes la disponibilidad de oxígeno, 806. Está disminuida, ¿verdad? En relación a lo que hablamos de los parámetros de 1000 a 1200 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué nos hace sospechar que este paciente necesita mayor o mejorar la disponibilidad de oxígeno a partir de sus componentes? O una transfusión sanguínea o aumentar la saturación de oxígeno mediante la fracción inspiratoria de oxígeno del ventilador. De esta manera se puede manejar a un paciente de una manera muy, muy responsable. Aquí tienen ustedes otro paciente en el cual tenemos un volumen sistólico de 56, que ya está más aceptable, más cercano a lo normal, una frecuencia cardíaca de 77 y un gasto cardíaco de 4.3, con un índice cardíaco de 2.4. ¿Por qué hablamos de gasto cardíaco? Porque es el término más difundido, pero lo más adecuado sería hablar de índice cardíaco.
La resistencia vascular sistémica, como ustedes ven aquí en la pantalla, también es de 1041. Lo normal es de 700 a 1400, está conservada. Este paciente está mucho mejor, ¿no? Está más estabilizado. Entrando de lleno al tema, toda esta parte a mí personalmente me apasiona porque hay que recordar e identificar desde fisiología, anatomía, histología, obviamente fisiopatología, para entender los determinantes de la función cardíaca. Lo que nosotros hacemos en terapia intensiva, y no solamente en salas de cuidados intensivos, sino también en piso, neumología, medicina interna, cardiología, emergencias y demás, es monitorizar siempre la presión arterial. Mejor si es de forma invasiva, continua, ¿verdad? Pero debemos recordar que la presión arterial es resultante de dos determinantes, del gasto cardíaco, que acabamos de mencionar que es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en un minuto, y también es resultante de la resistencia vascular sistémica como determinante. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenemos un gasto cardíaco de 5, pero la resistencia vascular sistémica está incrementada, existe una obstrucción al flujo, por ejemplo, en el caso de un choque obstructivo por neumotórax a tensión, ese neumotórax va a aumentar la presión intratorácica y no va a permitir la adecuada circulación de ese gasto cardíaco, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir la presión arterial. A su vez, el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico, que es el volumen expulsado en cada latido, ya dijimos por el ventrículo izquierdo en la circulación sistémica o derecho, por ventrículo derecho en este último caso, y la frecuencia cardíaca es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pero a su vez, el volumen sistólico está determinado por la precarga, o sea, por la cantidad de líquido que tenemos en el retorno venoso, como lo dice aquí la diapositiva, que va a permitir la elongación de las fibras musculares ventriculares. Mientras más se elonguen, más volumen sistólico va a expulsar. También está determinado por la bomba cardíaca, el inotropismo, la fuerza de contracción, y también por la poscarga. La poscarga se refiere a la resistencia prácticamente que hace los vasos, en este caso la aorta. Les doy un buen ejemplo, la coartación de aorta. La coartación de aorta es generalmente una patología congénita en la cual no existen 3 válvulas sigmoideas aórticas, sino solamente 2. Entonces existe una obstrucción al flujo de sangre por el ventrículo izquierdo. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer ese ventrículo? Hipertrofiarse, ganar mayor masa muscular para obtener mayor fuerza. ¿Y qué tenemos en la presión arterial? Una presión baja, pero con sistólica incrementada, vale decir 170-20. Así se encuentra la presión en pacientes con coartación de aorta, una sistólica de 150 y una diastólica de 30. Por lo que acabo de mencionarles, de la fuerza de contracción que debe ganar ese ventrículo. En ese sentido, para terminar la precarga, se encuentra determinada por el retorno venoso y por la capacitancia venosa, o sea, por la capacidad de las venas básicamente de poder albergar sangre. Y la poscarga, ya dijimos, se encuentra determinada por la impedancia aórtica y la resistencia vascular sistémica. En el caso de una resistencia vascular sistémica disminuida, por ejemplo, en el caso de un choque séptico, la poscarga va a ser mucho menor, va a disminuir el volumen sistólico, va a disminuir el gasto cardíaco y va a disminuir la presión arterial. Y de esta manera podemos ver muy fácilmente dónde se origina cada tipo de choque. Tenemos 4 tipos de choque. El choque cardiogénico, el cual puede ser arritmogénico y no arritmogénico. ¿Y dónde está el problema? En la bomba cardíaca. Si tenemos un paciente con enfermedad de Chagas, lo que se va a encontrar alterado es la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. En el caso de un infarto de miocardio con rotura de músculo papilar, disminuye la bomba cardíaca, el inotropismo, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, ¿verdad? En el caso de un choque hipovolémico por un sangrado masivo, disminuye la precarga, hay menos cantidad de sangre, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. ¿Verdad? Ya hablamos del choque séptico y también del choque obstructivo. Esto nos explica básicamente dónde se encuentra cada alteración. Y en esta tabla, que no la voy a revisar a detalle, pero es muy útil, podemos ver en qué tipo de choque nos encontramos. Si el paciente se encuentra con un gasto cardíaco normal, se llama eudinamia.
Y si se encuentra con una presión arterial media entre 60 a 100, pues no hay nada que hacer, hay que observar, ¿verdad? Pero si un paciente crítico tiene una presión disminuida con un gasto cardíaco normal, se llama un estado euddinámico hipotensivo. Lo que debemos hacer, evidentemente, es considerar vasopresores. En el caso que se encuentre con una presión arterial media incrementada, pues considerar vasodilatadores. Ahora, ¿qué sucede en casos de gasto cardíaco disminuido, pero con presión arterial media normal? De igual manera, podemos considerar que el problema se encuentra a nivel miocárdico y poder administrar inotrópicos. Si se encuentra la presión arterial media disminuida, pues podemos considerar que se encuentra el volumen arterial plasmático efectivo, o sea, el volumen plasmático disminuido, y debemos considerar administrar volumen. Si se encuentra hipertenso, pues de igual manera considerar vasodilatadores. Y finalmente, en un caso de hiperdinamia, en un paciente que se encuentre con un gasto cardíaco muy alto, podemos considerar, en el caso de una presión arterial media, un estado hiperdinámico normotensivo, de igual manera observar, pero si la presión está baja, se trata de un estado hiperdinámico hipotensivo, sepsis, lo más frecuente, obviamente considerar vasopresores. Y si se encuentra hipertenso, es un estado hipertensivo hiperdinámico, será un paciente con dolor, será un paciente con bloqueo beta-adrenérgico, será un paciente con anemia, por lo cual, obviamente ese corazón va a estar trabajando mucho, pero también va a estar con una descarga simpática importante e hipertenso, ¿verdad? Estas tablas son muy importantes y se encuentran en unos libros que hemos publicado y que les voy a mostrar al final. Poniendo como ejemplo la utilidad del gasto cardíaco, nosotros ganamos un premio en México de la revista de Medicina Crítica y Terapia Intensiva acerca de la importancia del gasto cardíaco en preeclampsia severa. La preeclampsia es una enfermedad obstétrica en la cual existe una intolerancia al embarazo y simplemente describimos que son casos que se encuentran generalmente con hipovolemia. Y al realizar la reanimación hídrica, si el paciente persiste con gasto cardíaco disminuido, debemos considerar la administración de inotrópicos. Primero, digoxina, luego dobutamina, y en México había levosimendan, no sé si en Perú hay, en Bolivia todavía no. Es un inotrópico igual calcio sensibilizador. Y lo que vimos fue que al mejorar el gasto cardíaco, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye las complicaciones en la paciente obstétrica. Vean ustedes cómo disminuye la resistencia. Presión arterial media no es igual a resistencia, no es igual a gasto cardíaco, no es igual a índice cardíaco, no es igual a volumen sistólico. Son diferentes determinantes de la presión arterial media. Entonces, muchas veces podemos tener una presión arterial media conservada, pero cuando hacemos una monitorización hemodinámica podemos ver que la resistencia está muy alta y que está con un volumen sistólico disminuido, ¿verdad? Que existe alteración ahí que el cuerpo está intentando compensar. ¿Qué más vimos? Que al mejorar el gasto cardíaco, aquí en litros por minuto, disminuye la resistencia vascular sistémica. Es algo muy interesante, como les digo, para disminuir riesgos en la paciente obstétrica. Y ya para terminar, voy a cometer una infidencia, pero tenemos este equipo aquí en los lugares que yo trabajo, es el USCOM. El USCOM mide de igual manera el gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencia vascular, volumen sistólico, por Doppler supraesternal. Ya no es necesario ni colocar una sonda transesofágica, lo único que se necesita es tener el transductor por encima del esternón, dirigido hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, hacia aorta, y lo que permite de igual manera es estimar todas estas variables hemodinámicas. Entonces, con todos estos cambios que yo les comenté en la altitud, que la hemoglobina es más alta, ¿verdad? Existe mayor hiperviscosidad sanguínea, lo cual de por sí predispone a un menor gasto cardíaco. Pero no tenemos valores de referencia aquí en la altitud. Y como les decía, a nivel de la gasometría no podemos referirnos a valores a nivel de la costa. Lo que nos conviene es tener nuestros propios valores, en el entendido que el gasto cardíaco sería, repito, porque es una teoría, sería menor debido a la hiperviscosidad sanguínea. Aquí tienen parte de nuestro artículo que ya se va a publicar próximamente, que lo llevamos a cabo con pacientes adultos y lo que hicimos fue insonarlos con el USCOM. Aquí tienen ustedes toda la metodología, cómo analizamos y los valores por grupos de edad, entre 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 y mayor a 55 años. Y para terminar y ser mucho más práctico,
Aquí de high altitude significa los pacientes de la altitud en rojo y los pacientes de sea level o los pacientes a nivel de la costa están en negro. Noten ustedes que prácticamente el gasto cardíaco tiene valores inferiores, ¿verdad? Noten ustedes que el índice cardíaco tiene valores inferiores a comparación del nivel del mar. La resistencia vascular sistémica es muy heterogénea, el volumen sistólico es muy heterogéneo, la disponibilidad de oxígeno sí está disminuida en varios grupos y el volumen sistólico, como decíamos, está conservado de forma heterogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros hallazgos apoyan que el gasto cardíaco es menor en la altitud. Y esto es importantísimo, porque si tuviéramos un gasto cardíaco similar al nivel del mar, significa que deberíamos consumir cierta cantidad de oxígeno, que no tenemos aquí en la altitud. Y un mecanismo compensatorio es incluso que nuestro corazón realice menos trabajo. Es por eso que muchos trabajos también de investigación reportan menor incidencia de infarto en la altitud. En la altitud, ustedes han debido ver el Cerro de Pasco, en Huaraz y demás, no hay tanto obeso como en lugares a nivel del mar tropicales, subtropicales, ¿verdad? Hay menos incidencia de infarto, pero no solo se debe a la dieta, porque muchas veces se consume igual, la actividad puede que tengan similar. Puede que sea por estos mecanismos de compensación, de protección directamente, incluso al miocardio. Entonces, lo que les digo con este trabajo que estamos realizando es que el gasto cardíaco aparentemente es menor en la altitud, lo cual sería un factor protector para el habitante de la altitud.